¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación te presentamos la siguiente noticia. La presidenta transitoria Yanine Áñez y su gobierno han determinado atacar duramente al movimiento al socialismo y aprovechan cualquier acto público para ratificar la decisión asumida por el Estado. A continuación te invitamos a escuchar las palabras de la presidenta transitoria, el ministro Arturo Murillo y el ministro de Defensa, quienes ratifican que a los bolivianos nos quedan dos caminos. Uno con la democracia, los bonos y la unidad, y el otro con la violencia política. Escuchemos las palabras de la presidenta transitoria y luego continuamos. ¿Y en qué consiste el ejemplo que nos dejaron estos héroes? Consiste en el principio cristiano de que una sociedad fraterna es esa donde los unos ayudan a los otros. Es el principio de la unidad y no de la división. Es el principio de velar, amar y cuidar al prójimo. Con ese sentimiento de ayudarnos los unos a los otros, el gobierno y la enorme mayoría de los bolivianos nos hemos concentrado durante esta pandemia en dos cosas: en cuidar la salud y en ayudar a la economía de las familias. Para cuidar la salud se han sacrificado todas las familias y hogares de Bolivia. Todos hemos hecho y seguimos haciendo una cuarentena que salva miles de vidas. Y en esa misión de la cuarentena, el trabajo heroico de varias instituciones, como nuestra gran Policía Nacional, ha sido clave y ha sido fundamental. Pero además, para cuidar la salud, en los últimos 3 meses, hemos equipado hospitales, creado ítems de salud, comprando medicinas e insumos médicos por mucha más cantidad de los que se había equipado y comprado en muchos años. Y no solo hemos trabajado en salud, también lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en economía. Para ayudar a la economía de las familias y los hogares, hemos creado 3 bonos: el bono canasta, el bono familia y el bono universal. Hemos rebajado las tarifas de gas, luz y agua y hemos congelado el pago de intereses y de créditos para los hogares. A la vez, hemos hecho el plan salario, el plan empleo y el plan trabajo. Son planes destinados a ayudar a las empresas para que no despidan a los trabajadores y a la vez son planes destinados a crear nuevos empleos y oportunidades económicas. Aún estamos trabajando hora a hora para lograr que estas y otras medidas nos ayuden a reactivar la economía. Y en eso quiero ser muy clara. Quiero asegurarles que la economía es hoy una de las principales prioridades del gobierno y que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a sacar adelante las economías de los hogares y de todas las familias. En ese escenario de sacrificios, en ese escenario de policías valientes que dan su vida por el prójimo, en ese escenario de cuarentena, donde los hogares se preocupan por la economía y la salud, en ese escenario de lucha para sostener bonos, en ese escenario precisamente, lo que recibimos de Evo Morales, del MAS y del señor Luis Arce son ataques violentos a la democracia. Como si no hubieran muchos problemas. Viene esta gente con sus ambiciones y sus negocios cocaleros y arman un esquema violento de oposición, un esquema que de frente utiliza tácticas y métodos terroristas. Comienzan a volar y a quemar muchas torres de comunicación, comienzan a bloquear carreteras con violencia, comienzan a secuestrar periodistas, comienzan a expulsar a la policía del Chapare y así
comienzan a sabotear la cuarentena con la consecuencia terrible de que en el Chapare se han disparado los contagios y eso ha puesto en riesgo la salud de todo el departamento de Cochabamba. Hay dos caminos para Bolivia. Por un lado está el camino que ofrece el MAS y su candidato. Es el camino de la división y la violencia entre los bolivianos, como lo han hecho durante 14 años. Y es el camino por el cual Evo y sus cocaleros intentan retornar al poder. Y por otro lado está el camino que el gobierno y la enorme mayoría de las familias y los hogares bolivianos queremos. El camino de la unidad, el camino de los bonos, el camino de reactivar la economía, el camino de cuidar la salud, el camino del orden, de la democracia y de la ley. En suma, el camino de ayudarnos entre todos. Ese es nuestro camino y esa es nuestra misión. En dos planos, en la lucha contra el narcotráfico y en los trabajos para frenar la violencia política que intenta surgir en algunos puntos del país. La señora presidenta nos ha recomendado cuidar la salud ayudando en la cuarentena. También nos ha recomendado frenar el narcotráfico, que intenta tomar impulso en varios sitios del país, aprovechando la cuarentena y camuflándose entre algunos políticos. Y finalmente nos ha recomendado vigilar e impulsar la pacificación en todo el territorio, trabajando para frenar la violencia política que algunos partidos y políticos intentan desatar justamente aprovechando este momento de crisis y de cuarentena que vive el país. La señora presidenta nos ha dicho que necesitamos una cuarentena ordenada, que necesitamos una sociedad libre de las mafias, de las drogas y que necesitamos un país sin violencia política para comenzar la reactivación económica y la creación de empleo. En ese campo, a mí personalmente me preocupa gravemente que el MAS ha decidido sabotear la cuarentena y desatar la violencia política y el narcoterrorismo. Desde un inicio ese partido y los cocaleros del Chapare inventaron la idea de que el COVID-19 no existía y de que este virus era un invento de la derecha y del imperialismo. Con ese argumento y con dinero del levismo y del narcotráfico movilizó el Chapare para sabotear la cuarentena y varios otros lugares. En esas zonas se desataron brotes terribles del COVID-19, violentando las normas que había impulsado el gobierno nacional. El objetivo de estas acciones del levismo, saboteando la cuarentena en el Chapare y en otros lugares, era mantener e impulsar el negocio de la coca ilegal durante la cuarentena en el trópico cochabambino y por lo tanto el narcotráfico. Pero además el levismo pasó a más. Comenzaron a incendiar torres de comunicación, a secuestrar periodistas, a expulsar a la Policía Nacional y a utilizar métodos y tácticas terroristas muy bien conocidas por varios miembros del movimiento al socialismo. La violencia y el plan de dividir a los bolivianos que nos plantea el levismo desde el Chapare, le vamos a responder siempre con unidad, con la ley y con mucha firmeza. Porque la enorme mayoría del pueblo boliviano no quiere una Bolivia donde unos bolivianos enfrenten a los otros, quiere una Bolivia donde unos bolivianos ayuden a los otros. Y porque la gran mayoría de los bolivianos no quieren un país rendido a la droga y al terrorismo, sino que quieren una Bolivia sana, reconstruyendo la economía, reimpulsando el empleo, generando y repartiendo bonos para quienes más lo necesitan. La mayoría de los bolivianos, en suma, quieren democracia y libertad, convivencia con prosperidad y bajo la ley. Esa es nuestra misión y en eso estamos trabajando. Les agradezco la reunión a los señores de las Fuerzas Armadas y a los señores de la Policía Nacional y le agradezco que la señora presidenta la claridad de ideas para instruirnos que la tarea principal que ahora tenemos es ayudar a la salud y es impulsar la seguridad que permite reconstruir la economía. Muchas gracias. Doy paso al ministro de Defensa.
Muy buenas tardes. Bolivia tiene dos caminos. Uno, el que ofrece Evo y el MAS, que es el camino del fraude, de la división entre los bolivianos y de la violencia política que hoy vemos en el Chapare. El otro es el camino que representa a la presidenta. El camino de la presidenta es el camino de la democracia y de la unidad de todos los bolivianos. Es el camino donde unos bolivianos ayudan a los otros. Es el camino de la lucha por la salud. Todos estamos en la lucha por la salud, menos unos cuantos. Y es el camino de los bonos para ayudar a las familias y del impulso a la reactivación económica y el empleo. En las últimas semanas, el MAS ha impulsado lo siguiente. Primero, impulsó una noticia falsa diciendo que el virus es un invento del gobierno y que no hay que acatar la cuarentena. Esto dañó terriblemente la salud en el propio Chapare, donde no se cumplió la cuarentena, pero además eso subió los contagios en el resto de los departamentos del país. Segundo, el MAS impulsó bloqueos violentos en el Chapare, expulsando a nuestros policías de la zona. Tercero, gente ligada a los cocaleros ha volado varias torres de comunicación en los distintos sitios del país. Cuarto, gente ligada a los cocaleros secuestró a periodistas de Unitel y los amenazaron de linchamiento. Quinto, el MAS en la asamblea negó el ascenso que por ley y por ética corresponde a los señores generales de las Fuerzas Armadas, intentando con esa actitud mezquina humillar a las Fuerzas Armadas, que junto a la policía han dado sus vidas en la lucha por la salud y lo siguen haciendo. Y sexto, ahora el MAS impulsa una nueva ley que va contra la Constitución. Una ley diciendo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden salir a las calles a defender el orden ni pacificar el país. En suma, el MAS está en el camino de la violencia, y al estar en el camino de la violencia, el MAS está perjudicando la salud y la cuarentena, y además la reactivación económica. Ha revivido ese MAS de noviembre pasado, que salió a las calles gritando: ahora sí, guerra civil. Frente a ese MAS violento, estamos nosotros, está la visión de este gobierno. Primero, dedicados a la salud. Hemos hecho una cuarentena entre todos, y esa cuarentena ha salvado miles de vidas de bolivianos. Pero además, en 3 meses, hemos equipado hospitales, hemos creado ítems y hemos comprado medicinas e insumos médicos con mucha más intensidad que en tantos años anteriores, cuando el MAS se dedicó al despilfarro y no a la salud. Segundo, nos hemos dedicado a los bonos para ayudar a las familias y a la recuperación económica, para ayudar a que haya más empleos. Hemos hecho el bono de canasta familiar, 400 bolivianos, el bono familia de 500 bolivianos y el bono universal también de 500 bolivianos. Y no solo eso, también para ayudar a las familias, el gobierno ha bajado las tarifas de agua, luz y gas y ha congelado los pagos de créditos y de los impuestos. Pero además, a todas estas ayudas, hay planes para que las empresas no despidan, y son planes para activar la economía en Bolivia. Bolivia tendrá que decidir entre una de estas dos visiones:
la que indica la muerte, el terrorismo, una visión del MAS violenta, terrorista, y la nuestra, democrática, apoyando en la salud y tratando de recuperar económicamente nuestro país. Pero es claro que no habrá recuperación económica sin democracia y sin pacificación. Y por eso vamos a frenar la ley del MAS contra las Fuerzas Armadas y contra la policía. Vamos a llevar esa ley al Tribunal Constitucional para demandar su inconstitucionalidad. No es posible que pretendan maniatar toda la parte operativa de las Fuerzas Armadas y la policía para que hagan lo que quieran con la seguridad de los bolivianos. Ahí tienen las palabras de la presidenta transitoria Yanine Áñez junto a 2 de sus ministros, con quienes ratifican la posición de atacar duramente al movimiento al socialismo. La presidenta transitoria habló de 2 caminos, uno que sería el camino de los bonos, el diferimiento de créditos, además de la reducción del pago en cuanto a servicios básicos, que sería el gran logro en esta crisis sanitaria que enfrenta Bolivia frente a la violencia política generada por el levismo, dicho de manera textual por la presidenta Áñez y ratificado por el ministro Murillo. Te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de la decisión asumida por el Estado y el gobierno transitorio de Yanine Áñez. ¿Será que para los bolivianos es suficiente el bono de 500 bolivianos para más de 70 días de cuarentena? A eso se suma que las denuncias respecto a que no se estaría reduciendo los costos en los servicios básicos van en aumento, además de que muchos bancos están cobrando las deudas de los créditos, pese a que la gran mayoría de los bolivianos que no cuentan con un trabajo fijo no han podido generar los recursos necesarios para poder pagar estos créditos. ¿Será que solamente las palabras de la presidenta son parte de una campaña política y no de una estrategia real de Estado, porque las denuncias en las redes sociales van creciendo frente a estos temas y decisiones asumidas por el gobierno que no son respetadas, principalmente por los bancos, la ASFI y aquellos que cobran los servicios básicos